Muy buenas tardes, jueves 21 de mayo. Anoche tuvimos el ciclón famoso con mucha lluvia por acá y gran tormenta con unos estruendos muy grandes. Me parece que no hizo estragos en la zona en que vivimos nosotros. No tenemos ninguna referencia de que haya habido algún estrago o algo que haya afectado casas o personas. Bien, entonces acá estamos con estas charlas o monólogos y hoy nos gustaría hablar, vamos a ponerle un nombre a esto que le ponemos todas las veces, llamémosle la profecía ignorada. La profecía ignorada y digamos como subtítulo, eh, delito y empleo. Así que se va a llamar la profecía ignorada, delito y empleo. Bien, vamos a explicarnos. Hace unos meses eh, previos a las elecciones nacionales, eh, debatiendo con unos amigos, porque estaban las campañas electorales en pleno frenesí, en donde predominaba dos temas, el tema de la seguridad y el tema de la corrupción. Viejos conocidos ambos temas, pero llegó un momento que eran claramente los dos temas de campaña electoral. Entonces, nosotros que estábamos en ese intercambio entre amigos, dijimos, bueno, no vamos a participar del debate de seguridad porque estamos en mayoría absoluta en cuanto a la concepción del problema y esperaremos mejores tiempos. Bueno, entonces llegó ese momento para exponer lo que quisimos exponer en su momento y era muy difícil, porque la gente afectada en la seguridad, familias, casas, bienes, materiales, eh, por un incremento del delito, eh, se organizaba, se reunía con el Ministerio del Interior a través de los comisarios locales, siempre en la búsqueda de mayor eficiencia en la represión del delito. Entonces vamos a decir lo que esbozamos en aquel momento y ahora lo decimos con todas las letras. No hay una sola experiencia en el mundo que eso que se llama la inseguridad, que no es más que violencia social, eh, se haya logrado detenerlo mediante la represión de los actores de esos delitos, de esas acciones delincuenciales. Nunca se pudo parar. Y a mayor represión, mayor desarrollo del delito. Y nosotros decíamos en aquel momento y decimos ahora que lo único que puede tirar abajo las estadísticas de los delitos cometidos en cualquier sociedad de cualquier país del mundo es la activación o reactivación del empleo. Que la población en general tenga ingresos que no lo empujen hacia la acción delincuencial. Lo dijimos allá y lo decimos ahora. Ahora la situación está en este país mucho más agravada porque después de las elecciones nos enteramos que la, ciertos números que estaban ocultos y que hace que no menos de 400.000 personas estén hoy sin ingresos. Pero esta llamada pandemia
ficta o ficticia, pasa a engrosar la angustia y la situación límite de gran parte de la población, porque las pérdidas de empleo se incrementaron de una forma que todavía no sabemos, no hay estimaciones a la vista. Quiere decir que nosotros vinculamos la disminución del delito a la distribución de la riqueza a través del empleo. Que la población, mediante trabajo, pudiera tener ingresos que no los empujara hacia el delito, porque todos los seres humanos necesitan consumir para vivir. Y si los seres humanos tienen falta de empleo o subempleos, es una carrera directa hacia el delito. Y todos aquellos argumentos de que esto lo paramos en las escuelas con la enseñanza, no creemos nosotros eso. Creemos que es muy poderosa la educación en la vida de los seres humanos, pero llega a un momento que la necesidad empuja. Y si bien está el delincuente en todas las épocas, el delincuente habitual, que no se plantea en cualquier situación material el vivir en forma lícita y consumir por los ingresos que tenga, sino que sale a buscar lo que necesita mediante el delito. Eso siempre existió. Los números cantan de que falta de empleo, aumento de la delincuencia, en cualquier país del mundo. Entonces, vamos a poner un ejemplo o dos históricos. Estados Unidos. En Estados Unidos es un ejemplo de, digamos, el desarrollo de la represión del delito, que a las fuerzas de seguridad las asisten con una infraestructura muy grande, técnica y numérica y material. Entonces vayámonos a la crisis del 29, de 1929, hace 90 años. Y gana las elecciones en Estados Unidos un señor que se llamó Franklin Delano Roosevelt. Ganó esa elección y luego, y no hay otro caso, incluso hubo que reformar la Constitución, ganó las otras tres siguientes, o sea, en 4 oportunidades ganó las elecciones. Con un país, cuando llega a la primera elección con un país de rodillas por la crisis económica, la gran crisis del 29, y este señor, ¿qué resuelve? No resuelve salir a reprimir a el pueblo hambriado por falta de ingresos, sin ocupación, sino que desde el Estado sale a incrementar el empleo con políticas claras de empleo. Entonces, estaba parada la industria, bueno, entonces empieza a hacer infraestructura, represas, caminos, puentes, y da ocupación, y a su vez está desarrollando una infraestructura para que cuando la crisis quede atrás sea más sencillo el desarrollo económico. Este señor, para hablar en términos de hoy, no era comunista, era un gran defensor del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque él vio con claridad meridiana que estaba parado sobre una bomba y resuelve, elabora algo que se llamó el New Deal, o sea, creo que la traducción es nuevo trato, ¿no? En que se plantea la redistribución de la riqueza mediante el empleo.
y lo llevó adelante. Y no solo en el plano nacional, sino en el plano internacional. Estados Unidos ya tenía una gran presencia en América Latina, en Centroamérica, y en vez de la política del garrote, inició una política del diálogo. Sin duda, y este es un comentario nuestro, él tenía, o la humanidad, o el sistema capitalista, tenía la experiencia cercana de la Unión Soviética, que en medio de las mayores hambrunas conocidas se constituyó como país. Y la lucidez de este señor presidente norteamericano lo lleva a que él tiene que hacer algo para que el sistema se estabilice y que no reviente la bomba. Y así lo hizo. Entonces, su éxito en la crisis está reconocida. Que luego no se ha divulgado esto porque los actuales grandes capitalistas no tienen interés en que se difunda la doctrina de la redistribución de la riqueza. No. O sea, Roosevelt para esta gente sería, de hoy, sería un comunista, ¿verdad? Eh, yo me río, pero como esto está tan gastado, sería un comunista. Entonces, ¿a qué se apela? No, a la represión. La tenía clarísimo Franklin Delano Roosevelt, sino a que se podía volver a tener un estado de bienestar en base al empleo. El empleo contra el delito sería esa profecía que ni siquiera podemos decir que comenzó con Franklin Delano Roosevelt, es la profecía ignorada. Ese planteo, después, pasada la crisis, vinieron otras crisis no tan poderosas como esa quizá, y no se volvió a hablar de la redistribución de la riqueza ni de fomentar el empleo. Y así llegamos a nuestros días y a nuestro país, en que las elecciones se hablaba de la seguridad y entendiendo como seguridad una mayor eficiencia del Ministerio del Interior en la represión. Y nosotros, en esos debates entre amigos, decíamos, no hay ministro del Interior que triunfe en un país, triunfe en la tarea de eliminar la inseguridad o el delito, cuando un país está de rodillas y ahora sabemos que como 400.000 personas sin ingresos o en situación de mínimos ingresos, porque hay subempleo. Si hay como, no sé, varían los números, 750.000 personas que trabajan y ganan menos de 20.000 pesos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Bien. Quiere decir que esa fue la profecía ignorada. Y todo parece que la vamos a ir ignorando. Cuando, en vez de mirar hacia adentro, como hizo Roosevelt, en nuestro país estoy hablando, se resuelve utilizar los dineros públicos para regalárselos a una multinacional, entonces no solo que ignoraron la profecía, sino que ya es una actitud realmente dramática y delirante, porque va a reventar la bomba que no le reventó a Roosevelt, acá y en varios países. Ya la ONU está hablando de 300 millones de muertos por hambre que iban a haber en el mundo, unos números diarios de muerte por hambre, lo dicen las Naciones Unidas. Y nosotros seguimos aplicando
después de 90 años, la política que se impuso después de Rubén para acá, que es la represión, y cuanto más dura mejor, es lo que nos va a traer la paz social. Eso es falso. Eso no cierra. Y nosotros ya lo estamos viendo en nuestro país. Ahora, otro ejemplo. Nosotros dijimos dos ejemplos. Vamos a dar otro ejemplo. Pero ese de hoy en día. Cosa que nos sorprendió enormemente. Gana las elecciones en México un señor que se llamaba eh, López Obrador. Entonces México, sacudido de hacía décadas por el narcotráfico y una violencia descomunal eh, de cientos de miles de vidas, que el narcotráfico en sus luchas intestinas o contra la fuerza de seguridad se aburrió de hacer tumbas NN para meter los muertos para que no se pudrieran los cuerpos a la luz del día, no por un sentimiento cristiano. Bien. Entonces asume un nuevo presidente de México, López Obrador, y lo primero que le pone toda la prensa del mundo, bueno, usted va a terminar con el narcotráfico, va a salir, va a mover el ejército, va a mover la policía. Y él dijo, no, no voy a hacer eso. ¿Y qué es lo que resuelve? ¿No? Y nosotros acá nos sale una sonrisa agradecida. Él dice que va a combatir el narcotráfico generando empleo. Porque ¿qué pasa en cualquier parte del mundo y en el Uruguay? ¿Por qué se abren tantas bocas de venta de drogas? Porque la gente tiene que comer. Y es facilísimo a alguien que no come decirle, vos vendeme esto que incluso nosotros te damos seguridades y vas a comer todos los días. Es facilísimo. En México, en Uruguay, en Colombia, el mecanismo es eso. Velada por la población, y quizá hoy lo siga velando, el narcotráfico en Colombia. ¿De qué vivía la población? Y vive fundamentalmente de el paternal narcotráfico, por lo menos en las ciudades. En el campo quizás sea otra cosa. Entonces vemos a López Obrador, que es hermano de sangre de Franklin Delano Roosevelt. Él dice eso y tiene la valentía política de llevarlo adelante. Claro, para poder llevarlo adelante no puede regalar las riquezas de México como hoy Uruguay lo está haciendo. No puede, porque tiene que redistribuir el ingreso mediante la generación de empleo. Es su promesa y va atrás de eso. Si fracasa o no fracasa, no lo sé yo, pero lo sabremos. Por ahora, aparentemente no le va mal, pero quizá mejores intenciones han fracasado. Pero lo que sí ha fracasado muy seguro es que el delito se combate con represión, ¿no? Y no estamos diciendo que no se deba reprimir el delito en términos absolutos, porque hay que ponerse en el pellejo de las familias de tantos muertos por el delito que entraron a una casa a robar una escoba y mataron a los ocupantes. Es terrible, pero la emoción no nos debe obnubilar la razón. Y la razón indica que ningún sistema represivo logró nada más que elevar la espiral de violencia hacia arriba. Bien, y como el otro tema en las elecciones era la corrupción también es delito. Y la corrupción se visualiza en estos países en el ámbito estatal y en el ámbito privado. En el ámbito privado, bueno,
se lavan la ropa interior en familia. Y entonces la corrupción en el ámbito privado significa que el que gana o que pierde es un privado. Pero en el ámbito estatal, la corrupción afecta a toda la población del país. Y ese también es delito. Y ese, señores y señoras, no lo vemos en la mira del espíritu represivo de, de las concepciones de que con mano dura vamos a eliminar el delito. Ese delito no se tiene en cuenta como tal y entran y salen de los juzgados los corruptos. En cambio, por el delito común están llenas las cárceles. ¿Y por quién están llenas las cárceles? Por el pobrerío. Eso dicen los números. Acá y en cualquier otro país de Latinoamérica es así. En las cárceles, presos por delitos son delitos, están los pobres. Entonces, la profecía ha sido ignorada y se reprime masa de gente que no tienen ingresos y que cayeron en la delincuencia, sin dejar de reconocer el papel de la educación en la conducta humana. Pero cuando tú tuviste 5 días sin comer, la educación lamentablemente queda en el tintero. Bueno, queríamos decir eso sobre la profecía ignorada. Y aparentemente en muchos países y en el nuestro hasta hoy se la sigue ignorando. Que lo que puede parar, dice la profecía que se ignoró, que puede parar o bajar sensiblemente la delincuencia es la posibilidad que la población tenga ingresos con que mantenerse. Y esto, mis amigos, yo de estas modestas grabaciones lo considero de urgente consideración. Muchas gracias.